Abramos la escritura en Salmos 27. Vamos a estar viendo el Salmo 27 en este día. Hoy en día, especialmente en estos días, estas semanas que han pasado, muchos hemos visto las noticias, hemos escuchado, quizás han escuchado de personas, amigos, amistades, lo que ha estado sucediendo en California, por ejemplo. Apenas ayer vimos lo que sucedió ahí, en estos días lo que ha estado sucediendo en otros estados. Y por causa de esto se mueve el temor entre las personas. Hay personas que tienen temor en estos días, están preocupados, están ansiosos porque no saben qué hacer, no saben qué decisión tomar. Quizás en estos tiempos muchas personas que están aquí de otras naciones están preguntándose qué debo yo hacer, qué es lo que yo debo de hacer. Y hay temor en las personas. Y es por eso que vamos a ver el Salmo 27 y el tema de hoy es: Jehová es la fortaleza de mi vida, no temeré, no temeré. Sabemos que en las escrituras vez tras vez se nos dice, Dios más bien nos dice, no temáis, no debemos de temer. Así que hoy en día vamos a ver el Salmo 27, vamos a leerlo todo. Así que ustedes sigan con su vista. Salmo 27, versículo 1 al 14. Vamos a leer y ver lo que este salmo nos tiene que decir tocante cómo es que nosotros podemos llegar a vencer el temor, cómo es que podemos llegar a esa etapa donde nosotros no vamos a estar temiendo. Somos personas, obviamente, llegamos a sentir temor, pero ¿cómo vencemos el temor? ¿O cómo podemos llegar a poder funcionar a pesar de que hay temor en nuestro corazón? Así que vamos a leer el Salmo 27, dice así: Jehová es Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Amén. Amén. Palabra de Dios. Bueno, ya hemos orado por el mensaje, hemos leído la palabra de Dios, así que vamos a ver de que este salmo trata con el temor y la fe. Con el temor y la fe. Como digo, hoy en día muchas personas tienen temor, sienten temor. Quizás en la noche no pueden dormir pensando o temiendo, pero ahí es donde debemos de nosotros ejercitar nuestra fe, usar nuestra fe. Así que vamos a ver el salmo. El temor a veces guía a las personas a actuar irracionalmente, igual como la ansiedad. Cuando vimos hace un tiempo atrás con el profeta, donde él estuvo ansioso, estuvo deprimido. Así que a veces el temor lleva a las personas a actuar irracionalmente. Comienzan a pensar cosas que no son, que no van a suceder. Comienzan a pensar, imaginar en ciertas cosas que no van a suceder, o hacen la situación más grande de lo que es. David, hablando aquí del Salmo, el Salmo de David,
Sabemos de David, conocemos a David, un gran rey, un gran hombre de Dios. La Biblia nos dice que era el rey cercano a Dios, al corazón de Dios. Así que vemos que David había experimentado el tope del temor y la fe. Si vamos a hablar de una persona que llegó a conocer lo que es estar a la cima de lo que es el temor, fue el rey David, y lo que es tener fe es el rey David. Porque él, como rey, como siervo de Dios, tuvo tiempos, tuvo etapas donde él llegó a sentir gran temor. Gran temor. Él corrió por su vida. Él también llegó a tener gran fe en Dios, especialmente sus principios, antes de que él llegase a ser un rey. Tuvo una gran fe para poder vencer a un gigante. Así que vemos de que David es un ejemplo. Él sabe lo que es tener gran temor y sabe lo que es tener fe en Dios. Así que David sabía lo que era estar en un gran palacio. También sabía lo que es estar escondido en una cueva. Así que el rey David en su castillo, en su palacio, estar en un gran palacio, pero también llegó a sentir y llegó a saber lo que es estar en una cueva escondiéndose. Conocemos de la historia tocante su hijo, su propio hijo, lo persiguió. Así que en una cueva, siendo el rey, un rey que muchos lo respetaban, un rey que ganó guerras, batallas, pero también llegó a encontrarse en una cueva, escondiéndose. Parece ser que el temor se mantiene muy cerca a la fe. Se mantiene muy cerca a la fe, porque un temor que llega a volar llega a ser fe, y una fe que llega a hundirse llega a ser el temor. Vemos de que siempre vas a encontrar un poquito de temor cuando tú estás ejercitando cierta fe, cuando te encuentras en tribulación, en angustias, en ciertas circunstancias, vamos a encontrar el temor. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Vamos a ir aquí a Daniel, nada más para ver un ejemplo. Casi no vamos a estar yendo para acá y para allá, pero vamos a ir a Daniel. Estamos aquí en Salmos, vamos hacia adelante, buscar el libro de Daniel, nada más para ver el ejemplo a lo que yo me estoy refiriendo. Siempre se va a estar o se va a encontrar el temor por el hecho de que nosotros no somos perfectos. Por la gracia y misericordia de Dios, Él ve nuestra fe no perfecta, pero tenemos una fe. En Daniel 3, versículos 17, conocemos de la historia, conocemos de Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Sabemos de que ellos tenían fe en Dios, ellos honraron a Dios, y por honrar a Dios ellos se encontraron en una situación muy temerosa, que si cualquiera de nosotros nos encontráramos en esa situación, créame que quizás estuviesen bien temerosos, porque obviamente iban a ser lanzados a un horno de fuego que no solamente se encendía el fuego, sino en esta situación se le dice, bueno, pónganle más leña, pónganle más fuego hasta que arda 7 veces más. Entonces eso era algo en el cual se habla de que se acercaban, y era algo del cual tú ibas a sentir ese fuego, era algo de que temer. Pero vemos lo que se nos dice aquí. Ellos tienen fe, pero también vamos a ver de que también ahí se encuentra el temor también. Pero a pesar del temor, se mantienen firmes, creyendo y confiando en Dios, dejándose en las manos de Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, vamos a tener fe en Dios. Sabemos que la Biblia nos dice que todo lo que pasa en la vida del creyente, de aquel que es cristiano, obra para bien. Quizás no lo entendamos al principio de una prueba, pero lo llegaremos a entender a lo largo de la prueba. Bueno, Daniel aquí en Daniel 3:17 se nos dice el texto, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y de tu mano, oh rey, nos va a librar. Así que eso es fe, ¿verdad? Eso es fe. Sabemos de que ellos quebrantaron el mandato del rey, porque ellos obviamente quisieron obedecer al Rey de Reyes, al Dios verdadero.
y se encuentran en esta situación. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso es algo, fe, esto es seguridad. Y nos va a liberar. Ellos están profesando, hablando con su boca. Están demostrando lo que hay en su corazón. Pero luego, versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que, y tú, dice el versículo 17, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios lo puede hacer, ellos tienen fe, Dios lo puede hacer. Y sin duda alguna ellos en su corazón, ellos están orando a Dios, pidiendo a Dios, saben que Dios lo puede hacer. Si es la voluntad de Dios, van a ser liberados. Y si no, sepa que nosotros no vamos a adorar a tus dioses, ni nos vamos a postrar ante esa imagen. No lo vamos a hacer. Es una gran fe con un poco de duda. ¿No es así? Con un poco de duda. Y si no, porque si tienes perfecta fe, no va a haber eso en esa confesión. Pero cuando es perfecta fe, cuando tú sabes con gran exactitud, vas a decir, nos va a liberar sin duda alguna. Pero si no, no nos vamos a postrar. No vamos a adorar a tus dioses. No lo vamos a hacer. Y esto lo están diciendo ante el horno de fuego, que estaba ardiendo, pero ardiendo. Y van a ser lanzados al horno de fuego. Bueno, conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos de que Dios los liberó, sin duda alguna. Pero les voy a dar un ejemplo para que me lleguen a entender, hablando de esto, de cómo está la fe, pero parece que siempre el temor está ahí, a cierto nivel en la vida del creyente. Por ejemplo, quizás tú has orado en una situación. Quizás durante los años de ser cristiano te has encontrado en tiempos dificultosos, en tiempos de dificultad, en una gran prueba, y has orado a Dios, has clamado a Dios, y tú crees en Dios, has confiado en Dios, y estás esperando en Dios, y llega el tiempo donde ves que Dios respondió, y estás un poco como que asombrado, ¿verdad? ¿Por qué es que está ese asombro? ¿Por qué es que sí, Dios respondió, gloria a Dios? ¿Por qué? Porque ahí había el temor, había un poco de duda en el creyente. Y todos somos así, no tenemos perfecta fe. Todos tenemos una fe quizás más fuerte que otros, pero ahí está el temor, ahí está la duda. Pero sabemos de que Dios es fiel. Así que una fe firme es lo que todos queremos, ¿no es así? Una fe firme es lo que todos buscamos tener. Una fe que se hunde es lo que queremos evitar. No queremos tener una fe que se esté hundiendo. No queremos una fe que con cualquier viento comience, digamos, está ahí el barco, ¿verdad? Cualquier viento y lo mueve. No queremos esa fe. Queremos una fe firme en Dios. Así que vamos a ver 5 pasos para fortalecer la fe en tiempos del temor. 5 pasos. Y estos pasos van en orden. Esto tiene que suceder para que llegues a esta etapa en la cual vamos a estar viendo aquí en el Salmo, regresando al Salmo 27, viendo cómo es que nosotros podemos llegar o tomar esos pasos para llegar a la etapa donde debemos estar. Si has tenido años en el cristianismo, ya deberías estar en esa etapa, y si no has llegado a esa etapa, bueno, puedes llegar a esa etapa. Si tienes poco tiempo en el cristianismo, bueno, vas a aprender cómo llegas a esa etapa donde no vas a tener temor. El temor se tiene que ir. No vas a estar ahí pasando las noches sin dormir por el hecho del temor. Ahora, como le digo, no será algo fácil, pero sí es posible llegar a esa etapa, poder vencer el temor. Va a estar el temor, pero tú lo vas a poder vencer, no te va a consumir. Así que vamos a estar viendo estos 5 pasos. Así que vamos aquí, regresemos a Salmo 27, si no lo han hecho, Salmo 27, versículos 1 al 3.
Dice la palabra de Dios, lo leo de nuevo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Punto número 1, pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios. No lo pongas en el hombre, no lo pongas en un papel, no lo pongas en un sellito, porque hoy en día déjame decirte que muchos tenían confianza en un papelito, en un sello, y hoy están temiendo. Hoy están temiendo porque se han confiado. Quizás son personas que quizás se confiaron de mucho y quizás se burlaban de aquellos que no tenían un sellito, un papelito, y hoy en día están temiendo. Hoy en día sí están preocupados porque tienen una fe en un papel, en un sello, tienen una fe en un hombre, en un gobierno. No, ten tu fe en Dios, pon tu confianza en Dios. Y en Dios solamente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Habacuc? Confía en Él, en Dios y en Dios solamente. Muchos dirán, ¿por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Bueno, Dios es soberano. ¿En dónde está Dios? Dios está en su trono. ¿Por qué lo permite? Dios sabrá por qué lo permite. Porque tus pensamientos no son sus pensamientos. Porque Él sabe lo que está haciendo y por qué lo hace. Él sabe lo que tiene que hacer, Él sabe lo que tiene que sacudir, Él sabe lo que tiene que mover, si es que tiene que mover ciertas personas. Él sabe por qué lo permite. Y como vimos en Habacuc, Dios va a castigar al que tiene que castigar si están siendo injustos. Porque estamos viendo que hay mucha injusticia en estos movimientos hoy en día. Pero Dios va a hacer lo que es correcto. Si se acuerdan, ¿verdad? Cuando hablamos de Habacuc. Así que primero pon tu confianza en Dios. Versículo 3 dice, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Esto habla de la fe. Esto habla de tener fe en Dios. Yo estaré confiado. Es una certeza, una firmeza. Yo voy a estar confiado. Y este es el primer paso para vencer el temor. Sin fe es imposible agradar a Dios, es lo que dicen las Escrituras. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pregunta. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo es que una persona se llega a acercar a Dios? Bueno, fuimos salvos por medio de la fe, ¿no es así? No se conoce a Dios aparte de una fe salvadora. Tenemos que acercarnos a Dios por medio de la fe, creer que Él es, que Él existe en verdad, Él es verdadero, Él es un verdadero Dios, no es un Dios falso, Él es un Dios verdadero. Uno necesita conocer a Dios para poder creer en Dios. Es creer en Dios, tienes que conocerle a Él para poder llegar a confiar en Él. Y esto lo vamos a llegar a estar entendiendo un poquito más. Es como una persona que tú llegas a conocer. Con el tiempo lo llegas a conocer más hasta que llegas a realmente confiar en esa persona. Llegas a darte cuenta, yo puedo confiar en esta persona. Así que uno necesita conocer a Dios. Y esto viene primero por medio de fe en Cristo Jesús. Dijo Jesucristo, nadie viene al Padre sino por mí. Es por medio de Jesucristo venir en arrepentimiento y fe, creer en Jesucristo, y de ahí vas al Padre, conoces al Cristo, conoces al Espíritu Santo. Fe en Cristo Jesús, Él es nuestro Salvador, Él es la luz del mundo. Luego dice aquí versículo 1, dice aquí en Salmo 27, versículo 1, dice, Jehová es mi luz, Jehová es mi luz. El hecho, o más bien, Él echa fuera la oscuridad. Él es nuestra luz. Él echa fuera la oscuridad. Él echa fuera el temor. Los temores disminuyen cuando podemos ver. Cuando tú puedes ver claramente, cuando tú puedes entender bien quién es Dios y su soberanía, de cómo Él es, quién es Él, el poder que Él tiene, tú vas a poder ver bien, no vas a estar en oscuridad y el temor se va a disminuir. Al por qué es que Jehová es describido como luz. Bueno, antes de la fe andábamos en oscuridad, andábamos en tinieblas, no conocíamos de Dios, no entendíamos quién era Dios, teníamos temor quizás por muchas cosas porque no conocíamos a Dios. Así hay muchos en el mundo hoy en día, no conocen a Dios, no saben de Dios, no conocen la palabra de Dios, las promesas de Dios, no conocen de Dios, por eso es que hay oscuridad, por eso es que hay temor en sus vidas. Pero la luz llegó a nuestras vidas, llegó nuestro Señor Jesucristo. Jehová, dice aquí, es mi luz. Él alumbró nuestro corazón, llegamos a conocerlo a Él y el temor llega a disminuir. Llega la luz. Luego dice el texto, Jehová es mi salvación. Jehová es mi salvación.
Él nos salva de nuestros problemas y pecados, sin duda alguna. Él nos salva de los temores. Él nos salva de las situaciones dificultosas que nos podemos encontrar. Y sin duda alguna, Él nos salva de nuestros pecados. Versículo 1 dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Realmente, tú puedes llegar a la etapa donde conoces a Dios. Llega el tiempo donde tú dices, Jehová es mi fortaleza. Lo dices de corazón. No llega a ser algo simplemente de labios, sino llegas a experimentar ciertas situaciones en tu vida, ciertas pruebas en tu vida, llegas a pasarlas y llega a la etapa donde tú dices, Jehová, sin duda alguna, lo dices de corazón, Jehová es mi fortaleza. Lo dices de convicción. Es una convicción, es algo que proviene de tu corazón. Jehová es mi fortaleza. No simplemente, oh, Jehová es mi fortaleza. No, lo crees en realidad. Jehová es mi fortaleza. En otras palabras, Él pelea tus batallas. Él está contigo. Él te va a fortalecer. Él te va a guiar. Él tiene el control. La Biblia dice que Dios está con nosotros. Él no nos va a desamparar. Él nos ha amado con un amor eterno. Él está con nosotros. Y tú tienes que pensar en eso. Si Él está con nosotros, el Dios del universo, el Dios creador del cielo y la tierra, el Dios todopoderoso, si Él está con nosotros, ¿por qué debo yo de temer? Por eso dice, no voy a temer. No voy a temer. El salmista diciéndose a su corazón, no temáis. No voy a temer. Así que Dios está con nosotros. Así que si quieres vencer el temor, conoce a Dios. Conoce a Dios. Conoce quién es Él. Y para poder conocerlo tienes que acercarte a Él. Conoce a Dios si quieres vencer el temor. Así que el primer paso es fe. Fe en Dios. Pero para tener esa fe en Dios o para que tu fe crezca, conoce a Dios. Hay que conocer a Dios. Tienes que conocer a Dios. Y en lo que vas conociendo a Dios, vas a encontrar que tu fe va siendo fortalecida. Ya no necesitas más fe. No vayas a ser como otros que digan, quiero más fe. No, fe ya la tienes. Sabemos que la Biblia nos dice que la fe es como un grano de mostaza. Ya está la fe ahí, pero va a ir creciendo. Va a ir creciendo así como ese grano de mostaza crece y llega a ser un árbol. Llega a crecer. Así tu fe ya la tienes. Dios te ha dado una fe genuina y esa fe tiene que crecer y va a ir creciendo y va siendo fortalecida. Ustedes saben, quizás si saben de la agricultura, pueden saber que cuando tú plantas algo quizás y está un arbolito y a veces llega el viento, todo eso, pero eso ayuda a que esas raíces comiencen a arraigarse más y más fuerte. Llegan las pruebas y tu fe va siendo fortalecido y fortalecida. Esa fe tienen, a veces como he dicho, van a llegar pruebas, no lo he dicho, van a llegar pruebas en la vida del creyente, tarde que temprano, y eso es para fortalecernos. Las pruebas llegan a la vida del creyente para fortalecernos, nunca para derribarnos. Si alguien se es derribado es porque está demostrando que no tiene genuina fe. Pero la genuina fe se va a mantener. Así que, primer paso es tener fe en Dios, conocer a Dios. Acércate a Dios. Así que, punto número 1 que vimos, pon tu confianza en Dios. Confía en Dios. Segundo, aprende a gozar de una comunión con Dios. Aprende a gozar de una comunión con Dios. Versículos 4 al 6 dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Así que aprende a gozar de una comunión con Dios. Versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, esta voy a buscar. Tú no vas a llegar a madurar como cristiano si solamente oras y nada más. Digamos, oras una vez. Si quizás te levantas y bueno, y ya es tarde, voy al trabajo, me levanto nada más una oración: Dios, gracias por el día, guárdame, cuídame, protégeme, amén. Llega la noche: Dios, gracias por el día, guárdame, cuídame, protégeme, amén. Porque déjame decirte que hay cristianos que son así. Hay cristianos que son así. Tú no vas a llegar a crecer, a madurar, si haces eso. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. Hay que acercarse a Dios.
Hay que leer la palabra de Dios, hay que buscar entender la palabra de Dios, hay que tener una cercanía con Dios por medio de la oración. Tienes que buscar de Dios. No creas que Dios es como lo hemos dicho, o muchos han dicho, de que simplemente es un botón de emergencia, de que simplemente cuando llega a suceder, bueno, te acuerdas de Dios, te recuerdas de que Él está ahí y puchas el botón, Dios te necesito y va a llegar Él. No, búscale a Dios, búscale de corazón, busca a Dios en oración, lee su palabra, busca vivir la palabra, acércate a Dios realmente. No solamente de vez en cuando, como algunos tienen el pensamiento de que, bueno, pues de vez en cuando voy a llegar y cuando necesito a Dios, pues le voy a clamar y Dios me va a escuchar. No, busca a Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Voy a buscarlo, voy a tomar acción, voy a hacer algo. Busco de Dios. Luego dice versículo 4 y 5, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Y por qué es esto? ¿Será que simplemente muchos van a leer y van a decir, sí, este me gusta, el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo? Oh, qué bonito, sobre una roca me pondrá en alto. Pero no quieren hacer el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Buscar de Dios. Aquí literalmente no quiere decir que tienes que estar aquí en la iglesia todos los días, pero en tu casa Él está presente en todo lugar. Búscale a Dios en tu hogar. Lee la palabra, ora a Dios, clama a Dios. Él está ahí presente. Y Él después va a llegar a hacer lo que dice el versículo 6. Pero busca de Dios. De nuevo, Dios no es un botón de emergencia, nada más que de vez en cuando le clamas y vives tu vida como si no existe. No, busca a Dios. Versículo 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Busca a Dios. Él te guardará. Él te pondrá en alto, pero busca de Dios. Después que pongas fe en Dios, segundo, comunión con Dios, llegamos a conocer a Dios por medio de la lectura de la palabra y la oración. Tú buscas de Dios, tienes comunión con Dios, comienzas a conocer a Dios por medio de la lectura de su palabra, por medio de la oración. Por eso es de buscar a Dios. Lee su palabra, ora a Dios, ten cercanía con Dios, comienzas a conocer a Dios. Dice el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿De qué me habla esto? Me habla de que Dios es una prioridad. Dios es una prioridad. Esta yo voy a buscar, dice el salmista. Dice David, Dios es una prioridad. A Dios no lo voy a dejar en quinto, séptimo, décimo lugar. A Dios no lo voy a dejar, bueno, pues ahí, cuando me acuerde de Dios, cuando algo suceda, me voy a acordar de Dios. No, Dios es una prioridad. Busca a Dios todos los días. Que Dios sea tu prioridad. Él es primero, Él es sobre todo. Él es el que te da la vida, Él es el que da vida a tus seres queridos. A Él es digno de recibir honra y gloria, de que le honres, de que le busques, porque Él es el que te da la vida. Él es el que te guarda, Él es el que te amó de tal manera que te ha dado salvación. Amén. No el ser querido, no el amigo, no el futbolista, no el que de tal equipo, no. Busca de Dios. Como le digo, hoy en día es triste, pero muchas personas están ahí emocionados hoy en día con el fútbol. Emocionados con el jugador. El jugador ni me conoce, me muero ni en cuenta. No me conocen. Pero muchos están ahí apasionados ahí, que te conocen el jugador, te conocen quién es, cómo se llama, dónde vivió, dónde nació, cuántos años tiene, qué hizo, qué no hizo, cuántos hijos tiene, etcétera, cuántos goles, qué año, etcétera. Pero de Dios no conocen. Ese hombre no murió por ti. Ese hombre no te dio la vida, sino Dios es el que te da la vida. Es triste, pero vemos hoy en día en iglesias donde personas, quizás yo lo he visto en otras iglesias, donde hay personas que están ahí, no te comparten la predicación que se dio en sus iglesias. Pero el fútbol, mira, nadie les dice nada y ya están compartiendo los juegos. Ahí sí lo comparten, ahí hasta emocionados están, hasta contentos están. Parece que les están pagando para promover el fútbol. ¿Será que es un pecado el fútbol? No, no es un pecado. Pero es pecado cuando llega a ser prioridad. Cuando lo pones sobre Dios. Ahí sí es pecado.
Y luego comienzan, pero ¿por qué Dios? Luego comienzan a preocuparse. Luego algunos, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Quizás muchos están ahí preocupándose por qué a mí me tocó las malas, como así lo dicen. Bueno, ¿buscaban de Dios? ¿Será la pregunta? Y si dices, bueno, sí buscaba de Dios, y si era así, bueno, gloria a Dios. Y si dicen, ¿por qué? Bueno, quizás Dios tiene un plan. Acuérdense que Dios siempre, con el pueblo de Israel, cuando Él tenía planes, Él a veces permitía cosas para moverlos. Así que confía en Dios, busca a Dios, que Él sea prioridad. Él es primero. Él es primero. Si se llega el día de ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia. Llega una amistad, bueno, amistad, qué buena oportunidad. Vamos a la iglesia. Si no, ok, no hay problema, me puedes esperar aquí, pero yo voy a ir a alabar a Dios. Demostrar de que Dios es prioridad. Porque ven el ejemplo que tú pones. Tus hijos van a ver el ejemplo que tú pones. De que Dios es prioridad. De que voy a ir a la iglesia. No es de que voy a la iglesia, bueno, pero si algo pasó o algo, algún evento, algo bueno, es que Dios va a quedar en segundo lugar. Eso no es un buen ejemplo. Eso no es lo que nos dice la Biblia. Dios es prioridad. Que Él sea primero. Buscar a Dios. Como lo he dicho aquí, yo he escuchado de personas que, por ejemplo, cuando van a vacaciones, ellos siempre buscan. Hey, si vamos a estar en vacaciones, va a llegar un domingo y vamos a estar por ahí. Vamos a buscar una iglesia donde congregarnos porque Dios es prioridad. Y si no hay una iglesia, bueno, vamos a alabar a Dios, tener adoración familiar, porque Dios es prioridad sobre todas las cosas. Versículo 4 dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Que yo esté, ¿cuándo? ¿De vez en cuando? ¿Una vez al mes? No, todos los días de mi vida. Estar en la presencia de Dios, leer la palabra de Dios, orar. Como le digo, esto no está hablando de que estés aquí todo. Algunos quizás lo han entendido así. Hay iglesias que están ahí todos los días. Creen que eso les va a mantener salvación, pero no. Busca de Dios todos los días. Búscale en oración. Lee su palabra. Lo leo de nuevo, versículo 4, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar, ¿qué? La hermosura de Jehová. Para contemplar la hermosura de Jehová. Así que llega a ver su hermosura por medio de una cercana lectura de la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, acércate a Dios en oración. Y cuando tú haces esto en práctica, tú vas a llegar a ver la hermosura de Dios. Cuando tú entras en oración y tienes eso de estar en oración, es algo que tú tienes que experimentar. Es algo que tú vas a llegar a ver la hermosura de Dios. Entre más y más lees la palabra de Dios, más y más conoces a Dios. Y más quizás llegues a entender ciertas cosas que quizás no entiendes. Buscar a Dios, en leer la palabra de Dios, en orar. Y déjenme decirle que muchos temen porque no conocen a Dios, como lo dije anteriormente. Muchos están temiendo hoy en día, muchos no cristianos temen porque no conocen de Dios. Y tristemente algunos cristianos tienen algo de temor por el hecho de que no conocen bien a Dios, porque no se toman tiempo de leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, no buscan a Dios en oración. Oh, les gusta mucho la emoción. Sabemos que hay iglesias, sí, mucha emoción, mucha emoción. Cualquier vientecito los avienta. Los arroja para acá y para allá. Porque no tienen conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Quizás tienen conocimiento, pero no tienen el entendimiento. No han conocido a Dios. No tienen esa cercanía con Dios. Tristemente hay muchos que buscan cercanía con Dios, pero buscan brincotear. Eso no es cercanía con Dios. Buscan balbucear. Eso no es cercanía con Dios. Eso no es Dios. Así que temen porque no conocen a Dios. Y no estoy hablando de una fe perfecta. Sabemos que todo cristiano tiene fe en Dios. Llega el temor, pero lo vamos a vencer. No va a gobernar el temor en nuestras vidas. No lo vamos a permitir. Así que Dios, por medio de las palabras, te da sabiduría y dirección. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú conoces a Dios, cuando no sabes qué hacer, Dios, dame sabiduría. Dios, dame dirección. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? Dame sabiduría para saber qué hacer en esta situación. ¿Qué es tu voluntad? ¿Qué es tu voluntad? Déjame saber tu voluntad. Guíame, ayúdame. Guárdame de cometer un error. Guárdame de cometer una decisión equivocada. Ayúdame. ¿Qué hago en esta situación? Quita de mí el temor. Quita de mí la ansiedad, el estrés. Entre más conoces a Dios,
vas a ver que más vas a entender, el temor se comienza a disminuir, la ansiedad se comienza a ir. Pero entre más y más conoces a Dios, entre más te acercas a Dios, oras a Dios, lees su palabra, Dios va a llegar a ser prioridad en tu vida. Va a llegar a ser prioridad. Va a llegar el tiempo en que tú te vas a sentir incómodo cuando digamos si no oraste. Vas a sentirte algo incómodo, algo no está bien, tu día no está bien. Quizás pueda que literalmente te puedes olvidar, no oré, pero no se te viene en mente. Y algo te está diciendo, no oraste. Y tienes hambre de orar. Quizás que por la vida, el estrés de la vida, las responsabilidades de la vida, quizás a veces puedes descuidarte un poco de la oración, pero llega el tiempo donde algo en ti comienza como algo no está bien. Algo en ti desea algo y comienza a darte cuenta, no he estado orando como siempre llego a orar. Me he estado descuidando. Dios llega a ser prioridad. Así que prioridad, comunión. En tiempos dificultosos, acércate más a Dios. En tiempos dificultosos, acércate más a Dios. No hagas lo contrario. Eso sería insensato. Como he dado el ejemplo, si tú te estás encendiendo en fuego, no vas a, digamos, está ahí una laguna de agua, no vas a correr del agua, vas a acercarte al agua, ¿verdad? Porque eso sería sabio, para quitarte el fuego. Acércate más a Dios, no te alejes de Dios cuando estás en una situación dificultosa. Versículo 5 dice, me esconderá en su tabernáculo. Me va a esconder cuando me acerco a Dios. Pero hay que acercarse a Dios y Él nos va a esconder en su tabernáculo. Versículo 5 dice, sobre una roca me pondrá en alto. Sobre una roca me pondrá en alto. Cuando estás en problema, acércate a Dios. Busca a Dios. Acércate a Él. Entiende a Dios. Conoce a Dios. Y Él te va a poner sobre una roca en alto. Me acuerdo que hace tiempo atrás, ustedes quizás lo llegaron a ver, un video donde está una cabrita y está en alto, está en una rama y está rodeada de lobos. Pero los lobos no pueden brincar, miran la cabrita, miran la ovejita, miran que está ahí, pero no pueden, está como queriendo brincar y agarrar. Y no la pueden agarrar. Y es lo que dice, sobre una roca me pondrá en alto. Vas a llegar a estar en alto, Dios te va a poner en alto, vas a estar sobre tus problemas, vas a poder ver tus problemas, pero tus problemas no te van a poder afectar a ti. No te van a afectar a ti, tú vas a poder ver, vas a estar en alto viendo tus problemas, pero no van a tocarte. No van a tocarte, lo que está queriendo decir. Sobre una roca me pondrán en alto. Y sabemos que Jesucristo es nuestra roca, estamos en Cristo Jesús. Pero aquí hablando de una roca, literalmente, Él me va a poner en alto, en algo seguro, en algo firme. Y voy a estar en alto, a vista de todos mis problemas. Pero yo estoy confiado, no temeré. Estoy confiado en Dios porque estoy cercano a Dios, porque le busco a Él, porque Él es mi prioridad, porque le conozco a Él. Él es mi fortaleza. No voy a temer. Así que ¿cómo llegas a la roca alta? Bueno, conoce a Dios. Busca de Dios, llega a conocer quién es Dios. Versículo 6 sigue diciendo, luego levantará mi cabeza. A veces verá cuando no hay temor, está intimidado, uno tiende a bajar la cabeza, pero dice, no, levanta tu cabeza, no temas. Levanta tu cabeza, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Así que cuando te da la victoria, cuando estás en ese lugar alto, cuando estás en ese lugar seguro, cuando Dios te ha liberado, alaba a Dios. Alaba a Dios, adora a Dios, dale honra y gloria a Dios. Adórale, exáltale, adora a Dios. Adora el rostro de Dios. Adora el rostro de Dios. Podemos ver la cara de Dios. Comienzas a ver a Dios. Comienzas a conocer a Dios, comienzas a ver a Dios realmente. Versículos 7 y 8 dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Así que primero fe en Dios, segundo comunión con Dios. Aprende a tener comunión con Dios.
Tercero, pon tu confianza en Dios. El temor se va a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos llegando a ver el rostro de Dios. Estás llegando a amar el rostro de Dios. Estás llegando a amar a Dios. Te acercas a Él, tienes comunión con Él, conoces de Dios, ves la misericordia de Dios, comienzas a amar a Dios, a enamorarte de Dios. Eso es algo, son los pasos que van. Cuando tú tienes comunión con Dios, comienzas a amar más y más a Dios. Aprende a orar en la presencia de Dios. Versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Con que a ti clamo. No solo una simple oración. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. A ti clamo. Orando en la presencia de Dios es cuando le adoras. Adorarle, clamar a Dios, acercarte a Dios, adorarle, clamarle a Él. Derrama tus lágrimas ante su presencia. Ora a Él, busca de Dios. Busca el rostro de Dios. Cuando tú entras en su presencia, te acercas a Él, lees su palabra, le adoras, oras a Dios, estás ahí, en la presencia de Dios. Comienzas a sentir, sabes que Dios está ahí. Él llega con su paz. Busca el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios. A tiempos a solas con Dios. O a tiempos a solas con Dios. Y aprende a escuchar la invitación de Dios a tener una comunión cercana con Él. Aprende a escuchar la invitación de Dios a tener una comunión cercana con Él. Versículo 8 dice así: mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Si amas a Dios, si amas su palabra, más bien, bueno, saben, si hay veces que tú puedes estar haciendo algo y de repente te sientes o sientes en tu corazón el querer orar. Quizás has visto situaciones donde tú estás viviendo, haciendo algo, ocupado con algo, pero de repente te da algo, tienes el deseo de orar o de leer su palabra, de estar a solas con Dios. Bueno, ese es Dios. Dios te está dando la invitación. Búscame, conóceme, acércate a mí. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu fortaleza. Leer la palabra de Dios. Es Dios que te llama en tiempos dificultosos. Busca de Dios, porque Dios te llama. Aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Respóndele a Dios con el buscar su rostro. Busca su rostro. Y conoce a Dios. Conoce quién es Él. Y te darás cuenta que los temores se van a ir. Van a comenzar a irse los temores. Bueno, le buscas. Comienzas a conocer a Dios. Cuarto, experimenta un compañerismo con Dios. Versículo 10 dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, esto es cuando Dios llega a ser nuestro amigo más cercano. Él llega a ser nuestro amigo más cercano. Más cercano que tu cónyuge, más cercano que tu padre, tu madre, tus hijos, tus amistades. Él llega a ser lo más cercano en tu vida. Fe en Dios, comunión con Dios, llegas a ver su rostro. Él llega a ser prioridad. Él llega a ser lo más cercano en tu vida. Cuando los que están más cercanos a ti se llegan a alejar, Dios es tu ayuda. Dios está ahí presente. Cuando algunos se llegan a alejar de ti, no confíes en los hombres. Te voy a dar un ejemplo hoy en día con lo que está sucediendo, ¿verdad? Con el presidente Elon Musk. Cercanos, pero ahorita ya no están tan cercanos. Y quizás en situaciones tú te has dado cuenta o has tenido la experiencia, la mala experiencia de que quizás alguien cercano a ti quizás ya no es cercano. Pero ¿sabe qué es? Dios está cercano. Dios
está ahí cerca. Dios es tu ayuda. Las relaciones terrenales son frágiles, pero déjame decirte de que Dios nunca cambia. Dios está ahí, Dios es fiel. El amor de Dios siempre está ahí. Dios te ama con un amor eterno. No es de que hay días que Dios te ama al 50, quizás a veces al 100. No, Dios te ama siempre al 100%. Es un amor verdadero y Dios está ahí cercano. Dios es un fiel amigo. Pero cuando le buscas, busca a Dios, acércate a Dios. Él llega a ser prioridad, Él llega a ser el primer lugar en tu vida. Primero en tu vida. ¿Cómo es que esto aleja el temor? Bueno, recordemos de que estamos hablando de Dios, no estamos hablando de cualquier persona. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que tú conoces a un amigo. Llegas a conocer a un amigo, de repente conoces a alguien, comienzas a hablar con él, comienzas a conocerlo y darte cuenta de que tienen cosas en común. Quizás el amigo dice, wow, tenemos muchas cosas en común. Te invita a su hogar, te das cuenta de que vive en una mansión, es un multimillonario, billonario. Y entre más se llegan a conocer, esa relación llega a crecer, te llega a decir, ¿sabes qué? Hemos crecido tanto en nuestra amistad, eres mi gran amigo, yo quiero hacerme cargo de ti. Y ya no tienes que preocuparte más de tus vidas, de todo lo necesario. ¿Verdad? Que tú llegas suceda eso. Bueno, Dios está ahí. Dios es tu amigo. Y Dios, Él promete darte conforme tu necesidad. Jesucristo dijo, no temáis por tu comida, bebida, tu vestimenta. Yo voy a proveer, dice Dios. Yo voy a proveer. Si proveo por los animalitos, por las aves del cielo, yo sé la necesidad de ellas y yo proveo. Dice, yo voy a proveer para ti. No temáis, sino confía en mí. Dios está ahí. Dios está ahí. Así que, ¿cómo se llega a ir el temor? Bueno, con el tener una relación cercana con Dios. Una relación cercana con Dios. Pero esta relación cercana con Dios obviamente no viene nada más, voy a orar, oh Dios, quiero acercarme a ti, pum, ya estoy. No. Busca de Dios. Es un proceso. Es un proceso. Busca de Dios. Lee la palabra, ora a Dios. Así que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre y Él es un buen Padre, un fiel Padre. Y Dios nos ama y Dios provee por nosotros. Dios ha proveído por nosotros y va a proveer por nosotros. Obviamente Dios no promete riquezas, no promete que te va a dar millones, pero sí te ha prometido de que te va a dar conforme a tus necesidades. Y sobre todo, Él ya nos ha dado un gran tesoro. Nosotros tenemos la vida eterna. La vida eterna, porque eso es lo más importante. Un multimillonario, si no tiene a Cristo, déjame decirte que su tiempo en esta vida, si es que la goza aún, porque aún los millonarios están afanados, porque siempre afanados con su dinero, falsas amistades quizás llegan a morir y llegan a ir a un lago de fuego por la eternidad. Pero nosotros tenemos a Dios, tenemos la salvación eterna. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre, en Él podemos confiar. Cristo es nuestro pastor, Él es el buen pastor. Y Él nos dijo, nunca nos voy a desamparar. Yo voy a estar con vosotros hasta el fin del siglo. Él está con nosotros. Dios es nuestro Padre, Él está con nosotros, Él es fiel. Jesucristo es nuestro buen pastor, Él está con nosotros, Él nos va a pastorear, Él nos va a cuidar. El Espíritu Santo es nuestro consolador, Él nos consuela, Él está presente y hemos visto que Él mora en nosotros, está entre vosotros, pero estará en vosotros. El Espíritu Santo mora en vosotros y queremos ser llenos del Espíritu Santo, accedemos a la guianza del Espíritu Santo y Él nos va a guiar y sin duda alguna Él nos guía a la palabra de Dios, Él nos guía a la oración, Él nos guía a conocer a Dios, Él nos guía a que Dios sea prioridad, a poder ver el rostro de Dios. Quinto, obtén valentía por medio de una cercana comunión con Dios. Obtén valentía por medio de una cercana comunión con Dios. Versículos 11 al 14 dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera a Jehová. En los problemas busca la guianza de Dios. Busca de Dios. Busca la guianza de Dios.
En el problema busca la liberación de Dios. Busca, acércate a Dios, busca que Él te guíe, busca, pídele que te libere de tus temores, de tus circunstancias. Busca la fortaleza de Dios por medio de la fe. Busca la fortaleza de Dios por medio de la fe. Dios, fortaléceme, dame fuerza. Fortaléceme. Versículos 13 dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Hubiera yo desmayado. Pero creo en Dios, confío en Él. Fortaléceme. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cree en la bondad de Dios y Él te va a fortalecer. Cree en la bondad de Dios y Él te va a fortalecer. Te fortaleces en saber de que Dios está contigo, de que Dios es misericordioso, de que Dios promete de que nada llegará en tu vida que no vas a llegar a poder sobrellevar. Dios te va a fortalecer. Si Dios permite algo es porque lo puedes sobrellevar. Dios está contigo. Busca la ayuda de Dios por medio de la paciencia. Por medio de la paciencia. Aprender a ser paciente. Versículo 14 dice así: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera a Jehová. Así que busca la ayuda de Dios por medio de la paciencia. Hay que esperar en Dios. Hay que buscar de Dios, el rostro de Dios, clamar a Dios, alabar a Dios y esperar en Dios. Esperar en Dios. Así que busca la ayuda de Dios por medio de la paciencia. Hay que ser pacientes. Dios te ama, sin duda alguna. Y Dios escucha la oración. Busca a Dios y ser paciente. Espera en Dios, que Dios responderá conforme su voluntad. Él sabe cómo, cuándo y el por qué. Él sabe cómo. Dice: aliéntate, anímate, sé valiente, espera en Dios. Todo va a estar bien. Lo puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que tiene que ver con la fe cristiana. Si Dios me está llamando a mantenerme firme, lo voy a poder. Porque Cristo es mi fortaleza. Cristo, fortaléceme. Ayúdame a poder seguir adelante. Firme. Con mi rostro hacia arriba, no hacia abajo. Espera a Jehová. Busca a Jehová. Espera en Él. Esfuérzate en Él. Pídele: Dios, fortalece. Lléname de gozo, de fortaleza. Quita el temor de mí. Busca conocer a Dios. Busca conocer a Dios. Conócele a Dios. Acércate a Dios. Confía en Dios. Confía en Él. Acércate a Él. Busca de Dios. Y cuando tú haces esto, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú oras a Dios, clamas a Dios, Él llega a ser prioridad, llegas a ver el rostro de Dios, el temor se irá.